En este caso es un teorema y vamos a ir viendo algunas cosas importantes. Dice un teorema de potencia muy útil puede formarse como referencia a una fuente corriente o una tensión práctica. En el caso de la fuente de tensión práctica, la potencia que se entrega a la carga es RL, es esta, de esta manera. Pero si nosotros sacamos la derivada, la primera derivada, no vamos a entrar en este detalle para determinar el valor de RL que absorbe una potencia máxima de la fuente práctica dada, se refiere con respecto a RL. Y entonces se demuestra que RS igual a RL, la razón de los valores, RL igual a 0 y RL igual a infinito. Son los dos posibles valores, producen un mínimo en la potencia que es 0, y debido a que va a desarrollo equivalente entre fuentes de tensión, las corrientes prácticas se puede mostrar la siguiente teorema de preferencia de potencia. Una red suministra una potencia máxima o una resistencia de carga RL cuando RL igual a la resistencia de Thevenin de la red. En este caso se iguala a RS, la resistencia de Thevenin, con la resistencia. Esta es la potencia máxima entregada, va a ser el voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 la resistencia de Thevenin, o sencillamente existe una diferencia entre tomar potencia máxima de una fuente y entregar la potencia máxima a una carga. Si la carga se enseña de tal forma que la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de Thevenin de la red a la cual está conectada, recibirá la potencia máxima de la red. Cualquier cambio en la resistencia de carga reducirá la potencia entregada a la carga. Sin embargo, considere el equivalente de Thevenin de la red. Si se toma la potencia máxima posible de una fuente de tensión, tomando la corriente máxima posible a la cual se pueda lograr poniendo en cortocircuito las terminales. En este caso vamos a poner este ejemplo. Dice que el resistor conectado entre las terminales AB absorberá la máxima potencia y cuál es esa potencia. Necesitamos hacer el Thevenin de él. Lo primero es que vamos a analizar esta situación. Como vamos a hallar la resistencia, entonces vamos a poner en cortocircuito la fuente. Si ponemos esta fuente en cortocircuito, obviamente aquí la corriente que pasa por aquí es 0 y por lo tanto el voltaje de la resistencia de 1 kiloohmio es 0. Entonces la fuente independiente, en este caso, sería igual a 120 V0 es igual a 120 por 0 igual a 0. Por lo tanto, aquí sería 0. Si esto es 0, entonces también aquí este sería un cortocircuito. Quedaría básicamente esto que está a la derecha abajo. Por lo tanto, esas dos resistencias estarían en paralelo. Lo que quedaría entonces, que va a quedar 1 sobre la R equivalente, va a ser igual a 1 sobre 10 kiloohmios. Vamos a hacer más pequeño esto. Vamos a hacerlo a eso. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 10 kiloohmios más más 1 sobre 40 kiloohmios. Bien, en este caso, si hacemos esta malla, aquí hay un voltaje y aquí existe una corriente. Pero en este caso, para hallar la resistencia, cortocircuitamos la fuente de voltaje. Obviamente, esta fuente queda activa porque la fuente dependiente no se toca. La fuente independiente sí se hace 0. Al hacerse 0, entonces la corriente que circula en esta malla de aquí
es cero. Porque obviamente no tenemos fuente, no hay manera de generar una corriente y si lo hacemos, eso sería cero. Si aquí es cero la corriente, el voltaje de aquí es cero. Como el voltaje de aquí es cero, entonces esta fuente dependiente de 120 por cero también sería cero, por lo tanto sería un cortocircuito también. Se quedarían estas dos fuentes en paralelo. Bien, esa fuente equivalente, la resistencia equivalente sería igual a entonces a 1 sobre 10.000 más 1 sobre 40.000. Y eso me queda 8.000 ohms. Por lo tanto, esto me queda a 8 kilo ohmios la resistencia de T. Preguntas, jóvenes, antes de seguir. Eso es para hallar la resistencia de T. Pero nosotros, aparte de eso, necesitamos hallar no solo la resistencia de Thevenin, sino que vamos a hallar entonces el voltaje del circuito abierto, que es la parte, aquí empezamos con la resistencia para más facilidad, pero queremos hallar el voltaje de Thevenin. En este caso, el voltaje de Thevenin, entonces tendríamos que hacer dos mallas. La malla 1 sería esta de acá, y tendríamos menos 8 voltios más 3001 más 1001 igual a 0. O sea, 4001 igual a 8. A 8. Entonces, I1, en este caso lo podemos hacer de un solo. Sería igual 8 entre 4000 sería a 2 miliamperios. Si tenemos I1 igual a 2 miliamperios, entonces B0 va a ser igual a 1 kilo ohmio multiplicado por 2 miliamperios. Esto va a ser igual, como se eliminan los kiloohmios y los miliamperios, va a quedar igual a 2 voltios. En ese caso, B0 igual a 2 voltios. Preguntas, Julio. Preguntas. Bien, eso nos sirve para ir a la siguiente malla. En ese caso, obviamente, como aquí primero hagamos esto, sería 120 sería 120 por B0. 120 B0 sería igual entonces a 120 por 2. Eso va a ser a 240 voltios. Pregunta. Bien, haciendo eso, ya podemos hacer la malla. Esta fuente sería de 240 voltios más 10.002 más 40.002 igual a 0. Podemos hacer la malla o sencillamente podemos hacer un divisor de voltaje. Cualquiera de los dos métodos es acertado. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, en ese caso podríamos, ya que hice esto, entonces quería 50.002 sería igual a menos 240 voltios. Y 2
Por tanto, va a ser 240 entre 50.000. Me queda 4.8 miliamperes. Como vemos, el voltaje de circuito abierto sería el voltaje, la resistencia de 40 kiloohmios multiplicado por la corriente 4.8 miliamperes. Esto corriente es negativo. Preguntas hasta ahí. Y eso me va a quedar entonces por 40 a la 3. Me queda a igual a menos 192 voltios. O sea, el voltaje de circuito abierto va a ser 192 voltios. ¿Cómo sería el voltaje? Teniendo el voltaje, vamos a la siguiente. Si queremos hallar la máxima potencia, utilizamos la fórmula tal y como está ahí. Sería menos 192 voltios elevado al cuadrado sobre 4 por la resistencia, que es 8.000. Eso me va a quedar entonces 192 negativo al cuadrado entre 4 por 8.000. Y eso me queda igual a 1.152 watts. La de 8.000 ya saldría de lo anterior, esta resistencia de Thevenin. El teorema dice potencia máxima es el voltaje de Thevenin de 4 resistencias de Thevenin. Bien, eso sería la máxima potencia. ¿Preguntas con eso? La máxima transferencia de potencia. Déjenme ver. Este es el teorema de máxima potencia. En este caso, preguntas hasta ahí, jóvenes. Bien, en este caso tendríamos que entonces, este ejemplo hace lo mismo, hallar la máxima transferencia de potencia, y esos ejemplos están en la plataforma. Entonces, por favor, véanlos para que, ¿cómo se llama? Tengamos todas las cosas claras ahí. Y esta tarea, aquí había puesto esta tarea para que la hicieran individual, pero esto la sumé a la tarea total del tercer parcial. Que ahí no tendríamos problema. Preguntas, jóvenes. Y si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Esto es todo esto es tercer parcial, jóvenes. Esto no toca mañana, acuérdense. Estábamos hasta Supermaya, Supernodos. Eso era lo del tema del segundo parcial. Esto, los temas que hemos visto ahorita, que es el teorema de superposición, transformación de fuentes, Thevenin y Norton y transferencia de potencia, son los 4 temas que son del tercer parcial. Ojo con eso porque es importante tener en mente. Preguntas, ¿no? Si no tienen preguntas, entonces suerte mañana, nos vemos temprano.
Voy a mandar de aquí a un ratito siempre los procedimientos, el proceso de procedimiento para que siempre lo lean, estén pendientes de eso. Por favor, acuérdense, todos los archivos en PDF para que no tengamos problemas. Pregunta, si no, nos vemos mañana. Bien, jóvenes, que pasen un buen día. Gracias, igual. Cuídense. Sí, sí.